Bien, de el tema biogénesis o generación espontánea, vamos a presentar los elementos básicos, porque es importante que nosotros comprendamos este tema y miremos el fundamento del argumento. Biogénesis, una pregunta, o generación espontánea. Muy bien, vamos a ver algunas fotografías que pues son como no comunes o inesperadas para el principio de la biogénesis, ¿verdad? Y a medida que lo entendamos, pues nosotros veremos por qué. Porque no es natural que animales de una especie críen a otros, den a luz. Quizá pueden verse fenómenos como estos que amamanten a hijos de otras especies. Igual la lucecita desde arriba, si no afecta la filmación, podemos apagarla, por favor. De aquí nomás, del frente. Muy bien. Pero se ven casos, aunque no comunes, pero se dan casos de lo que se conoce como altruismo animal, que es, de paso, uno de los argumentos en favor de una creación hecha por Dios y no de evolución, porque la selección natural elimina este tipo de actitudes, de que animales de una especie críen, amamanten y cuiden, y a veces hasta den sus propias vidas por otros. La selección natural ciega de la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto y la eliminación de todos los demás no permitiría esto. Así que, pero lo vemos en la naturaleza. El término biogénesis, como ustedes pueden notar, está compuesto de dos partes. Es una palabra compuesta. Bio significa vida y génesis, origen, principio. Así que eso es un principio de la ciencia, de las áreas biológicas, principalmente, que indica que toda vida es consecuencia de otra vida. Se lo postula diciendo que solo la vida engendra vida. Y esa vida es de la misma especie del que la engendra, del progenitor. Así que de acuerdo con la biogénesis, la vida solamente se origina en otra forma de vida preexistente. Mientras que la teoría de la abiogénesis, que es lo que la evolución implica, no biogénesis, sino abiogénesis, quiere decir entonces que la vida puede surgir de la materia orgánica. Porque para que haya evolución se requiere de algún tipo de generación espontánea, de que en algún momento la vida surgió de lo que no era vivo, de lo que no tenía vida, de la materia inorgánica. De lo contrario, ¿de dónde salió la primera forma de vida o célula viva? Así que, ¿qué es la biogénesis entonces? Es una de las leyes de la ciencia mejor documentadas, establecidas en la biología. Toda forma de vida procede de otra de su misma especie. La vemos en acción todo el tiempo y todos los días alrededor nuestro. Los seres vivos se reproducen según su propia especie. Y no se necesita ser científico para ver este principio en acción. Aún la persona iletrada, en su casa, en su patio, en el campo, puede ver que las vacas
producen becerritos, los caballos producen potrillos y gallo y gallina, pollitos, y no animales de una especie diferente, como la teoría de la evolución, que es solo una teoría, no es una ley, requiere, demanda que de una especie surgió otra en una progresión ininterrumpida a través de millones de años y haciendo un desarrollo de la vida desde formas unicelulares hasta las formas de vida complejas que conocemos hoy. Así que la biogénesis, por más que veamos casos como estos, sigue siendo un principio, porque esta tigresa no está jugando ni amamantando a sus hijos, ¿ok? Está amamantando hijos de animales de otra especie diferente. Así que este principio es muy importante como argumento en favor de un origen creativo de la vida, por creación, y en contra de la evolución. La teoría de la biogénesis implica que la vida no puede surgir de la materia inorgánica. Por siglos hubo una creencia y todavía existe, aunque ya está derrotada científicamente, todavía hay mucha gente que cree que hay generación espontánea de la vida. La gente creyó que una persona podía tomar granos de trigo, envolverlos en una camisa sudada y producir insectos y poner, o gente que todavía cree hoy, mucha gente cree que si hay trapos sucios en un rincón allá del patio del lavadero, de allí van a salir cucarachas o gusanos que no son hijos de papá cucaracho y mamá cucaracha, sino que surgieron espontáneamente, ¿sí? Por las circunstancias. Entonces, y hubo una discusión a través de las edades sobre la generación espontánea, siglos antes de Pasteur, de Luis Pasteur, que fue el que finalmente hizo la demostración científica que dilucidó, resolvió la pregunta para la ciencia. Pero, resumiendo un par de casos de la historia, Francisco Redi, un médico italiano, en 1668 hizo experimentos colocando trozos de carne en caldo de cultivo, en frascos, uno abierto, otro sellado con gasa, nada más, tapado con gasa, y otro herméticamente sellado. Y pues obviamente se observó después de unos cuantos días que el abierto había sido contaminado, el de la gasa no tenía contaminación por vectores externos, pero aunque estaba maloliente, pero que el sellado herméticamente estaba estéril y no había sido contaminado. Y se encontraron científicos discutiendo de ambos lados a través de los siglos. Pero llegamos a ese gran benefactor de la humanidad, que eso es lo que este hombre fue, Louis Pasteur, y él se dedicó a hacer estudios e investigaciones no por iniciativa propia. Muchos de los descubrimientos, estudios y conclusiones de la ciencia frecuentemente se hacen accidentalmente y son motivados por circunstancias inesperadas. Se estaban dañando contenedores de vino allí en la región de Lille, en Francia, y le pidieron a Pasteur que investigara por qué estaban perdiendo el vino y con ello grandes cantidades de dinero. Y él se dedicó a esa investigación. Y fue eso lo que le condujo
a hacer experimentos meticulosos por varios años consecutivos y que le llevaron a concluir y a demostrar que no hay generación espontánea. Él utilizó los famosos matraces que se usan en los laboratorios, esas botellitas de vidrio, de cristal, con cuellos retorcidos y de diferentes formas, con cuello de cisne, con el propósito de evitar la contaminación del espacio exterior. Y demostró lo mismo que en principio había descubierto Redi y un par de otros más antes que él. Pero fueron los estudios de este hombre los que realmente le dieron el golpe de muerte, el golpe de gracia a la teoría de la generación espontánea de la vida. Mucha gente todavía la cree, pero no es real. Solo la vida engendra vida. Eso, mis queridos, requiere que al final, mientras que el que no cree en Dios se ve acorralado, bueno, cuando usted comienza a decirlo, bueno, pero ¿y la primera vida de dónde vino? ¿Y esa primera de dónde surgió? ¿Y la anterior a esa de dónde? Finalmente tienen que irse afuera de la Tierra, al espacio exterior, y decir, no, es que las primeras células vivas vinieron de afuera de la Tierra, del espacio exterior, y aterrizaron aquí. Pero todavía, sí, panspermia, pero todavía la pregunta permanece. La pregunta permanece. ¿Y allá? ¿De dónde surgió? ¿Cómo comenzó la vida donde quiera que haya comenzado? Así que no soluciona el problema, solamente lo traslada. Así que, pero en cambio nosotros sabemos que el Creador es la vida misma, que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y Él, quien es la vida, tenía y tiene el poder para crear y dar vida a quien le plazca. Así que es por eso que se requiere más fe para creer en el proceso evolutivo como explicación para la existencia de la vida, que para creer en el relato inspirado de la revelación. Ya es importante eso, aunque muchas veces nosotros vemos cosas que nos hacen creer que, bueno, puede ser que un ser vivo salga de otro que no es de su especie. Por ejemplo, uno se muere y salen gusanos, así que uno produce gusanos que no son de nuestra misma especie. Pero sabemos, y tantas otras cosas, estudios de laboratorio revelan una cantidad de cosas. Pero nosotros ya sabemos que es que estamos desinvadidos. El hecho de que estemos vivos y tengamos los maravillosos mecanismos de defensa con que Dios nos ha equipado, es lo que nos permite sobrevivir y en salud. Pero una vez que esos mecanismos de defensa cesan con la muerte, entonces todo aquello que era mantenido en control toma ese dominio. O usted abre una guayaba madura y también gusanos. Así que, ¿cómo es eso? Aquí hay una forma de vida que fue producida por una especie diferente, vegetales produciendo animales. No, un vector llevó el germen de vida y se posó sobre un botón y allí siguió un periodo de incubación que estuvo latente por un tiempo, y cuando se formó la fruta y maduró y la abrimos, ahí está el gusano, pero no es que un vegetal produzca una forma de vida animal. Maestros y científicos de la actualidad correctamente señalan que Pasteur triunfó sobre esa mitología cuando desaprobó con sus meticulosos experimentos la creencia en la generación espontánea de la vida.
Muy bien. La otra parte de esta presentación la estoy omitiendo porque el doctor Velázquez habló del Big Bang, porque la teoría del Big Bang o de la gran explosión es la propuesta más aceptada en el mundo científico para explicar el origen de la vida en nuestro mundo y en el universo. Y entonces, pero el Big Bang requiere de la validez de la generación espontánea. Así que ahí hay un dilema para los Big Bangistas, para los que creen en la generación o el origen de la vida a través de una explosión fortuita para explicar la complejidad de la existencia. Muy bien, entonces, creación sin creador, evidencias del microcosmos. Dos cosmovisiones sumativas, o sea que ambas resumen otros puntos de vista, pero se centran la discusión en dos alternativas. O la vida vino por creación o vino por evolución. Y saben, Darwin dijo, si pudiera ser demostrado que ha existido algún órgano complejo que de ningún modo pudo haberse formado como resultado de numerosas, sucesivas y pequeñas modificaciones o cambios, que eso es lo que la evolución propone, si pudiera demostrarse eso, mi teoría se derrumbaría por completo. Así que la pregunta es, ¿se ha demostrado eso, la existencia de dicho órgano? Bueno, evidencias del microcosmos. El concepto de complejidad irreducible. Michael Behe, que es un bioquímico estadounidense actual, profesor contemporáneo de la Universidad de Leipzig, en Bethlehem, Pensilvania, parece haber hecho la demostración requerida por Darwin en esa declaración, mediante sus investigaciones en bioquímica molecular. Su famoso libro, bien conocido y distribuido, Darwin's Black Box, The Biochemical Challenge to Evolution, la caja negra de Darwin, desafío bioquímico a la evolución. Él introduce ese concepto de complejidad irreducible que ha revolucionado en buena medida el pensamiento científico contemporáneo. El título de su libro, La caja negra de Darwin, es tomado como una comparación con la caja negra de los aviones. Nadie sabe que, o sea, nunca se abre hasta que no ocurrió una tragedia, ¿verdad?, para hacer investigación. Bueno, pues este tema de la química molecular era una caja negra para Darwin. Y hay estudios en genética acerca de los cuales él no supo porque no eran la realidad científica de su tiempo todavía, de su época. Pero que ahora tenemos mayor información y se puede saber lo que estos hombres han descubierto y están planteando. ¿Qué significa eso de complejidad irreducible? Significa que si tenemos un sistema, un ser vivo, un sistema particular, compuesta de varias partes que interactúan, se relacionan entre sí, se complementan en su funcionamiento básico, de modo que si eliminamos cualquiera de sus partes, el sistema deje de funcionar efectivamente, entonces tenemos un complejo ¿cómo? Irreducible. Pregunto, ¿el tiempo que me está marcando está basado en la media hora original del programa o están agregando los 10 minutos de la fusión de los dos? Ok. 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 Y saben,
él ilustra el concepto de complejidad irreducible con una trampa, algo tan sencillo y común y conocido como una trampa para cazar ratones, que tiene 5 partes: la plataforma, el resorte, el martillo, un disparador y una barra sujetadora. Con este concepto terminamos. La cuestión es que la trampa necesita que las 5 partes todas estén en su lugar y cumpliendo su función y trabajando juntas para que la trampa pueda cumplir su misión, su función de cazar ratones. Si le falta una sola de ellas, no funciona, no sirve. Eso es lo que quiere decir, es un complejo que no se puede reducir, no se le puede quitar nada. El argumento es, por lo tanto, una trampa para ratones no pudo haber evolucionado parte por parte, pieza por pieza, por siglos, por mucho tiempo. Tiene que haber sido armada toda junta a la vez. ¿Sí? Así como la Biblia dice que fuimos creados en el principio. Así que de eso se trata. Existen en la naturaleza sistemas vivientes tipo trampa de ratones que son irreduciblemente complejos, y existen sistemas que no podrían haber evolucionado parte por parte hasta que todo el mecanismo esté completo, y la respuesta es sí. Y él proporciona ejemplos convincentes. Y según el testimonio bíblico, pues Dios creó sistemas completos de un modo instantáneo al mandato de su poderosa palabra. Y como afirma el libro de los Salmos, con la palabra del Señor se hicieron los cielos y el soplo de su boca el cortejo celeste, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió, Él dio la orden y todo llegó a ser. Alabado sea el Creador. Bien, ustedes pueden leer ahora el resto de este tema del capítulo, de uno de los capítulos del libro. Gracias por su amable atención. Ha sido un verdadero motivo de placer estar acá. Y que Dios les bendiga.